Bienvenidos y bienvenidas a esta novena jornada de Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. En esta tarde nos estará acompañando la doctora, permítanme un ratito. En esta tarde nos estará acompañando la doctora Ana Cristina Ruiz, quien es abogada por la Universidad Central del Ecuador, especialista en litigación oral por la Alianza Interamericana de Abogacía Oral, Colombia, maestrante en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Sevilla. Estimada doctora, ya está conectada con nosotros. Es un gusto tenerla con nosotros en esta tarde académica. Sea usted bienvenida. Le cedo la palabra, estimada doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas las personas, con todos los colegas que se encuentran o que se han dado cita a este diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal. Primero quiero empezar agradeciendo la invitación de Latin Juris, especialmente a mi querido amigo Damián Armijos. También felicitar por esta iniciativa. Sin duda estos eventos académicos ayudan a la formación profesional de todos nosotros. Entonces, con este preámbulo, quiero iniciar compartir los pocos conocimientos que se tienen y que quiero hacerlo con ustedes. Pues bien, el día de hoy me ha tocado topar un tema que es bastante sensible desde mi punto de vista, como es la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, o más conocida como la violencia de género. Esto desde la luz del derecho penal. Sin duda alguna, los hechos que hoy vemos a diario en lo que respecta a violencia constituye uno de los flagelos quizás más grandes que tenemos hoy en día en la sociedad. Y si a eso le incrementamos sobre todo la pandemia, que ha sido un factor preponderante para que estos índices de violencia crezcan aún más, entonces realmente es algo preocupante. Pero sin duda, como lo he explicado, voy a hablar de dos temas que para mí no están, si bien es cierto, están vinculados, pero no se trata sobre lo mismo. Respecto a la violencia de género como tal, o violencia contra la mujer, porque sin duda el fin o el sujeto pasivo al cual están dirigidos son diferentes. En el uno, la protección de bienes jurídicos de los derechos de la mujer, entonces se protege directamente a las mujeres. Y en el otro, a los miembros de un núcleo familiar que en lo posterior en el desarrollo de esta ponencia les indicaré. Entonces, para mí, me gustaría sin duda poder entrar a analizar fundamentos ideológicos respecto a lo que refiere a la violencia de género, porque cabe resaltar su importancia, ¿no? Cabe resaltar su trascendencia de lo que hoy significa en nuestra sociedad, esa lucha de las mujeres que sin duda merecen un reconocimiento, una admiración, y que gracias a ellas quizás hoy podemos tener una sociedad, no totalmente, pero quizás una sociedad más equitativa en lo que hablamos de derechos de las mujeres, que es lo que se quiere, no una lucha de poderes, sino lograr una equidad de género. Pero como digo, más allá de entrar en estos fundamentos ideológicos de la violencia de género como tal, en ese tema, es importante para mí analizar, porque si nos fijamos en la sociedad actual, estos casos de violencia han generado o han causado una conmoción, una alarma social, lo cual genera incluso muchas veces el repudio de la gente, ¿no?
porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando y siempre nos preguntamos qué hace el gobierno o qué hacen las autoridades frente a ello. Entonces, bajo ese parámetro, también me pregunto yo, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué tipo de políticas ha adoptado para combatir, para prevenir, para erradicar la violencia de género y la violencia intrafamiliar? Quizás únicamente está acudiendo al derecho penal, considerando que el derecho penal es de último ratio. Entonces, es una duda que a mí en lo personal me genera, ¿no? Y cuando hablamos de derecho penal, hablamos quizás de la intervención más drástica que existe y con la que cuenta el ordenamiento jurídico dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque justamente este limita derechos fundamentales de una persona, como es ese derecho a la libertad. Entonces, por eso justamente se aplican estos principios, como es uno de ellos, el principio de mínima intervención penal, el principio de última ratio. Y para mí sí es importante también entrar a analizar la legitimidad de la intervención del derecho penal hoy en día. Porque como digo, en estos casos precisamente que generan alarma social, que generan repudio en la sociedad, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Todos los días quizás nos levantamos, vemos las noticias, al menos aquí en Ecuador, en Latinoamérica, considero, tenemos estos canales que muchas veces son tan amarillistas, en la cual vemos un padre maltratador, cada día una mujer muere producto por su pareja, ocasionado esto por su pareja, y todo esto está siendo transmitido a la sociedad. Entonces, lo que han hecho las autoridades, a mi punto de vista, es tomar y quizás únicamente dar, ¿cómo lo quiere? Dar esa aceptación hacia la sociedad, o quizás calmar a la sociedad con planteando el hecho del expansionismo del derecho penal o del incremento de penas. Vemos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, ahora cada asambleísta desde su curul, dando las soluciones de que para prevenir, para erradicar, para combatir la violencia, quizás es este hecho de aumentar las penas, de tipificar nuevas conductas penales. Pero realmente eso está dando un resultado. Y ahí también nos viene la pregunta, ¿no? O sea, el derecho penal protege bienes jurídicos. En este caso específico de la violencia contra la mujer, dependiendo y que estos delitos están tipificados dentro de nuestra legislación, de nuestro Código Orgánico Integral Penal, para proteger el bien jurídico, integridad personal. Integridad sexual, integridad física, integridad psicológica, integridad mental de las mujeres y por otro lado de los miembros del núcleo familiar, en donde en muchos de ellos el sector más vulnerable o la parte más vulnerable, por ejemplo, de los miembros del núcleo familiar son los niños o los adolescentes. Entonces, ¿a qué está sometido esta solución? No se busca una solución objetiva, desde el punto de vista objetivo para llegar realmente a establecer políticas que puedan prevenir la violencia contra la mujer, que puedan parar esta violencia, sino que generan una expectativa en la sociedad, cayendo en propuestas demagógicas como de incremento de penas, de expansión del derecho penal, cuando esa no es la solución. Y claro, generan esto en la sociedad que solo claman y por parte, en este caso, de uno de los poderes del Estado, que son los encargados de legislar, la Asamblea Nacional, proponen ello, cayendo en el populismo penal. Entonces, quizás están usando el derecho penal como un instrumento de política criminal cuando realmente deberían ser otras la forma de erradicar esta violencia o cómo tiene que llegar antes de que se aplique el derecho penal como es de mínima intervención, de última ratio,
se debería prevenir a través de otras políticas. Pero considero personalmente, y no sé cuál es el criterio de todos ustedes, pero que esto recae en lo que hemos escuchado tanto del populismo penal. Entonces, en este sentido, y al desconocer también por parte de, en este caso, de los legisladores, de dónde es el problema de raíz, cuáles son las soluciones viables o las soluciones dables en este caso, lo único que hace el Estado es dar una intervención drástica e inmediata para que la sociedad lo acepte, de acuerdo a lo que ellos quieren, a las necesidades que la sociedad quizás en ese momento quiere. Y hay que tomar en cuenta que quizás la sociedad no siempre siente lo mismo, ¿no? Hoy me levanto y digo, él es un agresor y quiero que se vaya a la cárcel, y quizás mañana otra es la noticia y digo, no, ya no quiero porque me están dando del otro lado que las cosas no fueron así. Entonces, todo eso sin duda para mí genera un problema en qué está haciendo el Estado para realmente erradicar la violencia contra la mujer. Y más allá de erradicar, prevenir la violencia contra la mujer y contra los miembros del núcleo familiar. Entonces, es por ello que la doctrina e incluso nuestro propio Código Orgánico Integral Penal establecen siempre ciertos principios limitadores al jus puniendi, y que ya me he referido y que he indicado que justamente el derecho penal es de última ratio. Entonces, con todos estos antecedentes, sin duda, que para mí era importante quizás crear una reflexión, como decía, respecto a lo que ha adoptado el Estado, qué políticas ha establecido y si realmente han sido eficientes. Porque quizás crear una ley para erradicar la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no basta solo eso. La ley también tiene que venir acompañada del tema logístico, de los recursos económicos para que la misma pueda ser materializada y en lo posterior pueda ser ejecutada justamente para el objeto o para el fin para el cual fue creada esa ley. Porque de nada me sirve tener una ley que no la puedo aplicar. Tener una ley cuando, por ejemplo, cuando yo voy y pido unas medidas de protección para una mujer que está siendo víctima de violencia y acudo actualmente, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, se puede acudir a las juntas políticas de cada gobierno autónomo descentralizado o de las parroquias, ¿no? A las juntas parroquiales. Sin embargo, cuando se acerca, le indican que no existe el personal adecuado para atender a esas personas. Le indican que quizás más tarde puede atender, o que simplemente ahí no hay atención y que tiene que dirigirse a una unidad de violencia contra la mujer y la familia, que conozca una unidad especial. Entonces, frente a esos problemas es lo que justamente me planteo. ¿De qué sirve plantear ciertas leyes que no van acompañadas de logística ni de recursos para que puedan ser materializadas? Si no tenemos el personal, si además de todo en el Ecuador, para el año 2021 han reducido el presupuesto que estaba destinado para la violencia, para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, en este sentido, sí quiero dejar en ustedes esta reflexión. Quizás desde mi punto de vista sucede eso. Y pues bien, entrar a la materia, ¿no? A lo que establece justamente esta diferencia, y lo que inicié diciendo es la violencia contra la mujer y violencia contra los miembros del núcleo familiar. ¿Ya? Y es importante diferenciar porque evidentemente no es lo mismo. La diferencia recae en el sujeto pasivo. En el uno se priorizan los derechos de las mujeres como objeto de protección jurídica. Este es el bien jurídico que vamos a proteger. Y en el segundo, no solo recae sobre la mujer, el sujeto pasivo, sino sobre los miembros del núcleo familiar.
¿Y quiénes son las personas que constituyen o que conforman este núcleo familiar? Puede estar el cónyuge, el conviviente, el exconviviente, los hermanos, los parientes hasta el segundo grado de afinidad, ascendientes o descendientes. Estas son todas las personas o personas que hayan vivido con, en este caso, con la persona que esté siendo o que haya sido iniciada un proceso penal y que tenga relación con este tipo de miembros del núcleo familiar o hayan tenido una relación afectiva con alguna persona y que hayan violentado evidentemente. Ahora bien, en nuestra legislación también hace una diferencia entre delitos y contravenciones. Los delitos se encuentran tipificados en el artículo, desde los artículos 155 al 158. Y las contravenciones en el 159. Y nuestra legislación establece y tipifica específicamente, y a mi modo de ver, 3 conductas típicas: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Sin duda alguna, como les digo, se implementó en nuestra legislación o es parte la Ley Orgánica para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, en donde se establecen, además de los que ya les he mencionado, otros tipos de violencia, como la violencia patrimonial, la violencia incluso política, me parece, y se me permite revisarla, la violencia gineco-obstétrica, la violencia simbólica. Entonces, pero las que en sí están tipificadas dentro del Código Orgánico Integral Penal son estos: la física, la psicológica y la sexual. ¿Y qué consideramos a la violencia intrafamiliar en sí? Se considera a toda acción que consiste en un maltrato, sea este físico, psicológico o sexual, ¿ya? Ocasionada por el sujeto activo, por ejemplo, en la violencia física, específicamente, indican, es un sujeto activo no calificado. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en 1/3. Entonces, sin duda hay que remitirnos a otro artículo que establecen las lesiones. Para ello va a ser necesario hacerse un examen médico legal por parte de la víctima para poder incluso determinar qué sucede si es que en el examen médico legal me dan una incapacidad menor a 3 días o hasta 3 días, eso ya no es delito, sino que constituye una contravención de lo que les había hablado en inicio, justamente para hacer esta diferenciación que hace el COIP respecto a los delitos y a las contravenciones. Entonces, todo se basa en este caso específico en el examen médico legal. Asimismo, tenemos la violencia psicológica, y esto sí es a criterio personal lo hablo, una tipificación que realmente a mi modo de ver es válida, ¿no? Muchas mujeres y la lucha que han ido generando a lo largo del tiempo justamente permite que se les reconozcan más derechos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo anterior han sido ya vulnerados, han sido menoscabados, han sido anulados, teniendo incluso un sentido de discriminación. Entonces, la violencia psicológica, incluso en ocasiones anteriores, en tiempos anteriores, se veía normalizada. Ahora ya no. Existe el delito de violencia psicológica. Sin duda, en el ámbito ya de la persecución del proceso como tal, de realizar las diligencias investigativas en lo que se refiere, si esto inicia por una denuncia, corresponde realizar
durante la investigación previa, reunir todos los elementos de convicción que permitan imputar el delito como tal e iniciar el proceso penal. Pero aquí también cabe resaltar y cabe precisar más bien o hacer una observación respecto a las valoraciones psicológicas que tienen que hacerse las personas, porque es la valoración psicológica la que va a determinar si en efecto existe o no la afectación. Es la única forma en la que se va a poder llegar a determinar la existencia del, por así decirlo, la materialidad del tipo penal, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con estas valoraciones? Nos enfrentamos a un sistema en el cual los profesionales, y sin el ánimo de menoscabar ni nada, pero lo han tomado como una forma mecánica de realizar las pericias. Si ustedes llegan a fiscalía con una denuncia de violencia psicológica, posterior remiten un impulso fiscal en el que derivan a hacer la pericia de valoración psicológica, usted acude y literalmente es algo mecánico. No es que establecen a mi modo de ver, y por eso es que muchas de las veces incluso no son tan cautelosos en adjuntar todos los tests que aplican a la víctima o la persona que está siendo valorada, que en un futuro puede afectar en el transcurso del proceso penal y que quizás en algún momento hasta podría generar un tipo de impunidad. No siempre, evidentemente, pero de los casos que he podido ver o experimentar quizás, muchos de ellos lo realizan de forma mecánica, que hay que complementar con otro tipo de pericias, quizás con el tratamiento psicológico, con las valoraciones o las terapias que está tomando la víctima a lo largo del proceso, porque además otro punto que hay que recalcar es el tema de la revictimización, ¿no? ¿El sistema realmente protege a las víctimas? ¿El sistema realmente está siendo eficaz con las víctimas? Actualmente se hizo una reforma, ¿no? Es una última reforma del Código Orgánico Integral Penal en el que establece el procedimiento expedito, en el que todo tiene que realizarse con eficacia. Y vuelvo a lo mismo. Recaemos en el hecho de que tenemos, ok, la ley, tenemos el artículo que dice que se tiene que seguir el procedimiento expedito, que todas las diligencias se van a tener que realizar con rapidez, con eficacia. Sin embargo, en la práctica, ¿realmente eso sucede? A mi modo de ver y en mi experiencia, no es así. Las víctimas no son tratadas como tal. Incluso muchas de las veces que evidentemente esta pericia psicológica o esta valoración psicológica tiene que ir acompañada de elementos periféricos que puedan determinar justamente la existencia de ese daño o esa consecuencia o daño psicológico que le ha ocasionado, y debe contar con estos elementos periféricos, sin duda. Pero tengo una pregunta, me parece. Sí, evidentemente, o sea, aplican un estudio científico, pero si es que, entiendo desde el punto de vista psicológico, pero si usted llega, al menos en la experiencia que he tenido, las valoraciones incluso lo hacen primero una entrevista preliminar, en donde le dicen qué tipo de metodología utilizó. La entrevista semiestructurada y la observación clínica. Se olvidan de los test que tienen que aplicar. Entiendo que yo no soy experta en el área de valoración psicológica, en el área de psicología, pero evidentemente para los casos hay que estar al tanto, ¿no? De ello. Entonces, en lo poco que sé, evidentemente hay test que, por ejemplo, para determinar si una persona ha sido víctima de abuso sexual o tiene relación con ello,
aplican esos tipos de test. Y estoy de acuerdo con usted, deberían ser test científicos. Pero lo que sucede es que vienen y como tienen tanta carga procesal o como tienen tantas personas que tienen que realizar valoraciones psicológicas, le sientan media hora y se fue, la siguiente. Entonces, por ello yo me atrevo a decir que sí muchas veces constituye un tema mecánico. Entonces, sin duda, la valoración psicológica es la parte más importante de este tipo de delitos, ¿no? Justamente que es para determinar cuáles han sido los daños psicológicos. Y finalmente, bueno, dentro de esta tipificación también existe la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y evidentemente para mí este es un artículo que en lo personal respecto a la violencia contra la mujer en sí, debería tratarse en un apartado distinto a este y especificar respecto a los tipos penales como tal. Porque aquí, ¿qué nos dice? La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y le obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, para mí esto deja a la deriva y para mí violenta el principio de legalidad y taxatividad. ¿Cuáles son otras prácticas análogas? A mi modo de ver, lo veo así. Yo creo que violenta el principio de legalidad. Será sancionada con el máximo de la pena previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Acá quizás se aclara un poco y tendremos que remitirnos a estos delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Y entonces, sin duda, en estos casos, por ejemplo, el problema de no separarlo es que la fiscalía, en este caso, que es el titular de la acción penal, cuando va a imputar un delito, va a tener que hacerlo los dos, ¿no? En concordancia, el artículo 158, en concordancia con el artículo que pueda ser. Esto es el de, no lo sé, puede ser que una mujer fue abusada sexualmente por su esposo, por su excónyuge, por su pareja. Entonces tiene que verse también y analizarse aquí que es importante tomar en cuenta también la perspectiva de género. Y quizás ahí coincido en que los jueces, en la falta de conocimiento, quizás la falta de aplicación por parte de los jueces de esa perspectiva de género para resolver los casos. Y posterior a esto, como les indicaba, existen ciertos tipos de violencia también que han prescrito esta ley orgánica para erradicar la violencia contra la mujer. Una de ellas, y a la que tanto ha quedado debiendo quizás el sistema, es la violencia patrimonial. Y que vuelvo a remitirme en lo mismo, ¿no? Dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es la normativa que tipifica las conductas, que señala exactamente cuál es la conducta típica, antijurídica y culpable que se va en el caso de que sea a imputar, eso no existe. Entonces, para mí existe aquí un vacío legal, o quizás se violenta también ese principio de legalidad, de taxatividad, que remite al derecho penal, ¿no? A las limitaciones al derecho penal, esos principios limitadores del jus pudiente. Entonces, quizás acá nos remiten a una ley ¿qué tanto puede ser aplicable? Quizás desde el punto de vista tratar de adecuarlo a la violencia psicológica, a la violencia patrimonial. A mi modo de ver, realmente no correspondería y vulnera este principio. Y pues esta ley para erradicar la violencia y que sin duda existen estos tipos o diferentes tipos de violencia y que valga decirlo se generan en diferentes ámbitos,
ámbito familiar, laboral, pero si no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal como una conducta típica, va a ser imposible quizás poder llegar a una imputación en el caso de que fuere y a una sentencia final, ¿no? Entonces, por el tiempo, realmente he establecido los delitos en sí, porque entiendo que ya otros ponentes analizaron desde, por ejemplo, el tema del femicidio. Entiendo que otros van a analizar el tipo penal de violación y no quisiera meterme en ello. Sin duda alguna he dejado expresada algunas de las inquietudes que desde mi parte como abogada me tiene o me hago la pregunta, ¿no? De si realmente se están utilizando o se están aplicando las políticas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. Considerando, como ya lo dije, que, por ejemplo, en los miembros del núcleo familiar también, porque puede cometerse quizás un delito, quizás de la esposa al cónyuge, ¿no? Y ahí es también donde entra esta parte. Por eso es que se diferencia también entre la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. Pero sin duda los casos que más se han visto y que se han evidenciado es de los niños que han sido víctimas de este tipo de delitos. Entonces, bajo estos parámetros, quiero concluir finalmente de que el Estado realmente necesita implementar políticas, planes desde las escuelas, desde los trabajos, desde los gobiernos autónomos descentralizados, que ya han derivado justamente estas competencias, por ejemplo, para poder otorgar las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, ¿cómo eso se puede materializar realmente? Porque nos enfrentamos a un sistema en el cual no tiene recursos, el personal no se encuentra ahí, el personal ha sido retirado justamente por esta disminución del presupuesto que ha hecho el gobierno en este caso en nuestro sistema. Entonces, no podemos solamente esperar que el derecho penal actúe finalmente. Necesitamos que estas luchas puedan ser solo agotarse desde la prevención, no esperar que llegue el derecho penal y que las mujeres ya hayan sido afectadas, que los niños o que cualquier miembro del núcleo familiar ya haya sido menoscabado ese bien jurídico de cada uno. Entonces, esa es mi reflexión final. Si tienen preguntas, estoy dispuesta a contestar. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su magnífica ponencia. A continuación daremos paso a los participantes que se encuentran dentro de la plataforma Zoom, los mismos que pueden hacer su pregunta levantando la mano. Continuamos. Tiene la palabra el doctor Gonzalo Arnulfo. Tiene levantado la mano. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Perdón, se me activó el otro micrófono. Muy buena noche, ya es buena noche, ¿no? Así tú te manaya can. Ana Cristina, con todo lo que usted nos está diciendo, dentro de educación, el Estado ha implementado varios programas, proyectos desde la educación. Bueno, yo voy a hablar por el municipio de donde yo trabajo como coordinador pedagógico. Nosotros tenemos y hacemos un trabajo con los DC. Se hace planes de acción, de prevención, de intervención, de derivación en caso de maltrato y en todo lo que tiene que ver en maltrato y más aún en el caso de maltrato a las mujeres. Sin embargo, también aquí hay dos cosas, ¿no? La una, que las mujeres mismas no hablan del maltrato por temor a perder el hogar, ¿sí? Y la otra, prácticamente, o sea, ¿quiénes garantían, quiénes son los garantizadores de los derechos desde el Estado como tal?
pero no hay un apoyo, un seguimiento, un acompañamiento, un monitoreo a estas situaciones que se van dando. O sea, ¿cómo nosotros podemos exigir? De hecho, se exige, pero ¿cómo se pueden al Estado obligarle, al Estado, no al gobierno, porque cada gobierno viene con su política, pone de moda cualquier cosa, pero no pone una política verdadera que quede como política de Estado para que todos cumplamos y no violentemos esa política. Pero con toda la situación que se está dando, el caso de acá de Quito, inclusive del alcalde, ¿cómo no podemos nosotros exigir que se cumpla la política? Entonces, cómo podemos exigir la garantía, las garantías, perdón, entre una llamada, las garantías en los procesos psíquicos, psicológicos, y no solo a la persona violentada, sino también al niño, a la niña o hijo, hija que fue víctima de esa violencia? Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar ahí? ¿Cuál sería la forma de actuación nuestra? Me gustaría, o sea, yo no, hay cosas que conozco de la ley, pero no todo, porque no soy abogado. Tengo otras especialidades, pero no soy abogado todavía. Sí me gustaría saber. Bueno, muchas Gracias. gracias, Gonzalo, por su pregunta. Y es muy válido y bueno, felicito en el caso de que en serio sea así, de que den ese acompañamiento, de que hayan establecido esos planes. Pero respondiendo a su pregunta, creo que algo que es importante y se me pasó decirlo, eh, es muy cierto que las mujeres tienen mucho miedo a denunciar o incluso a seguir con el proceso. Y ahí también quiero aclarar algo, con la nueva reforma que realizó el legislativo del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 651, incluso da paso para poder suspender condicionalmente el procedimiento, es decir, el ejercicio de la acción penal. Esto lo puede hacer hasta la audiencia preparatoria de juicio. ¿Y a qué da paso esto? A que las mujeres se arrepientan quizás o se vean, no es que se arrepientan, sino que se ven sometidas a esa relación de poder, a ese miedo, a esas represalias, porque quizás dependen económicamente, dependen sentimentalmente, dependen psicológicamente o están tan manipuladas por estas personas que este artículo realmente coadyuva a que esto siga sucediendo, a que la violencia se siga incrementando aún más. Entonces, yo lo que considero, desde mi punto de vista personal, es a través justamente de esos planes, pero que sean materializados, lograr la emancipación, la independencia de la mujer. Es lo único que, porque solo así vamos a lograr que la mujer pueda dejar de depender de esa persona. Quizás, ¿no? Porque eso es lo que le ata. Y todo eso, sin duda, van a ser a través de políticas, de los planes que usted me está diciendo y a través de seguimientos, pero constantes. Porque no se puede hacer que días lo hago, días no lo hago, días tengo presupuesto para esto, otros meses ya no tengo presupuesto. Entonces, ese seguimiento debe ser constante y a través también de la educación, ¿no? Como usted muy bien lo dice. Entonces, yo, desde mi punto de vista, es lograr esa emancipación, esa independencia de la mujer. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, estimada doctora. También nos hacen llegar algunas preguntas desde nuestras redes sociales para que nos ayude solventando, estimada doctora. Emanuel Anchundia Navia pregunta, ¿la valoración psicológica a la víctima puede realizarse más de una vez a solicitud de abogado defensor? A ver, no, definitivamente no. Si me está de cualquiera de los dos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso produce la revictimización. Entonces, sin duda, no se puede realizar. Lo que se puede realizar quizás son auditorías o lo que muchas veces se llama son metaperitajes a esa valoración psicológica. Pero someter nuevamente a la víctima que se realice una nueva valoración psicológica, definitivamente no, y aquello también está prohibido por el artículo 78 de la Constitución. Perfecto, doctora. También nos preguntan, ¿los sobrinos son miembros del núcleo familiar?
Esa es la pregunta, estimada doctora. Sí, por supuesto. Perfecto. Dentro de la plataforma Zoom tenemos la mano levantada del doctor Jorge Naula. Usted tiene la palabra, estimado doctor. Doctora, muy buenas tardes y mucho gusto y gracias por compartirnos su ponencia. Usted de una manera muy precisa, nos indicó la diferencia entre el bien jurídico protegido en los delitos de violencia de género y los de violencia intrafamiliar. El día de hoy me encontré yo con una publicación en Instagram de la revista Vistazo, en la que en su titular indicaba que, o indica que, violaron y torturaron a un niño de 6 años en Naranjal, pero los sospechosos quedaron libres. Del extracto de esta noticia indica que la madre y el padrastro de este niño habían abusado sexualmente, le habían flagelado, pero dentro del proceso judicial, en la nota indica que tal como se hizo la formulación de cargos, los agresores podrían ser condenados con 30 y 90 días, según el Código Orgánico Integral Penal, que podría extenderse hasta 1 año. Sin embargo, no se compara con las evidencias determinadas en las pericias por el delito de violencia sexual incestuosa, que podría alcanzar los 22 años de prisión, menciona este reportaje. Lo que leí hace un momento en el comentario en esta plataforma de un participante, de que justamente hay la negligencia o quizá el desconocimiento de parte del administrador de justicia. En este caso concreto, y es un ejemplo que entiendo pasará mucho en nuestro sistema judicial, confundir dentro de los miembros del núcleo familiar el tipo de conductas o adecuarlas para formular cargos en este sentido, genera esta problemática. El delito es mayor, según las pericias presentadas dentro de este proceso, hay una violación a un menor de edad, ¿sí? Es más grave. Me gustaría escuchar respecto de este comentario y de esta noticia que está en la opinión pública, su opinión, doctora, para finalmente hacerle una última pregunta. Gracias. Gracias, José. A ver, de lo que entiendo es que incluso se lo llevó por un tema contravencional, ¿no? Sí. Sí, en efecto, ya. Eso justamente es el problema y ahí coincido, ¿no? En cuáles son las adecuaciones correctas respecto al tipo penal que voy a imputar en este caso, porque de ninguna manera puedo dejar en una contravención cuando me están hablando de violencia sexual. O sea, de ninguna manera, incluso los jueces deberían inhibirse de conocer aquello y derivar eso a delito, porque claramente el artículo 159 establece cuáles son las contravenciones. Entonces, esto, sin duda, o sea, genera una preocupación por parte del ¿qué está haciendo el sistema? ¿Qué están haciendo los jueces, las autoridades jurisdiccionales, no? Porque si esto debe derivarse a un delito, ¿cómo dejarlo en contravención? Y esto me trae a otro ejemplo que indicaban, por ejemplo, de una chica que había estado en la parada del bus y que llega el ex o el conviviente y le saca un cuchillo, ¿no? Y le amenaza y le amedrenta con un cuchillo. Y claro, como no hubo, o se hace un examen médico legal y le sale menor a 3 días, lo dejan como contravención. Imagínense, cuando eso, bueno, debería ser hasta tentativa de femicidio quizás. Entonces, todas estas dudas deben ser, estos vacíos quizás, porque la ley no lo determina. Sí, el Código Integral Penal en el artículo 159 indica claramente que cuando aquello se constituya en un delito autónomo independiente, tiene que derivarse, tiene que inhibirse de conocer dicho caso. Entonces, es una preocupación, pero justamente la idea es seguir
educándose, formándose, y eso es lo que queremos de las autoridades jurisdiccionales, sobre todo en estos temas tan sensibles como son de la violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar, y como decía, los niños, en el ejemplo tan claro que usted me pone, son los propios padres quienes lo están haciendo. Doctora, gracias. Y bueno, finalmente, respecto de la clasificación de la violencia entre la psicológica, física y sexual, usted hizo un ahínco respecto de la violencia psicológica y como así, si mal no recuerdo, quizá usted me precisa, está en el COIP o no sé, no recuerdo en qué normativa específica respecto de la valoración psicológica en violencia intrafamiliar y que es la herramienta que tiene el fiscal para únicamente con la versión de la víctima hacer prueba, es decir, tener dos pruebas para quizá determinar la responsabilidad del presunto agresor. Y le digo esto debido a que en el estudio jurídico para el cual yo trabajo, estamos patrocinando la defensa de 5 procesados. La cónyuge y los 5 hijos son acusados de violencia psicológica, pero para nuestro equipo jurídico penal ha sido importante solicitar un metaperitaje a la valoración psicológica que presentó Fiscalía, debido a lo que usted decía, no existe un detalle, no existe una justificación científica respecto de vaya, se me va el término, que utilizan para medir el grado de afectación que tienen, teniendo en consideración los test, teniendo en consideración que esta persona padece de una discapacidad, de la enfermedad que se le conoce como vértigo y que también afecta su grado de intelectual, ¿sí? Entonces, en ese informe se determinó de que tiene ansiedad, se siente desvalorizado, ¿sí? Depresión, ¿sí? Pero dentro de la defensa lo que se está utilizando el argumento es de que no solamente generado a través de un conflicto, que no se ha negado que existe un conflicto dentro de esta familia, pero quizá un conflicto doméstico que no llega a la esfera de que todas esas discusiones, que lamentablemente se puede decir es normal dentro de las familias, ¿sí? No llegan a ese punto de ser condenados como responsables de un delito. Entonces, esta valoración psicológica o estos informes psicológicos que bien usted citaba, después de ser objetados y sobre todo contrarrestados con la metapericia, a la final, ¿qué criterio le merece al juez, entendiéndose de que la norma le da como herramienta para poder demostrar la materialización del delito, la versión de la víctima y el informe psicológico, que con eso en este tipo penal que es violencia de índole psicológica, para poder sancionar? A ver, Jorge, a ver, yo quiero precisar, y quizás me expliqué en algo mal, y yo soy una de las personas más críticas respecto a este tipo de delitos justamente, ¿no? Y en los delitos sexuales también, en el que el testimonio de la víctima sobre todo constituye una prueba reina, lo dice. En este caso que usted me dice, la valoración psicológica sin duda va a llegar a demostrar la materialidad del delito, la materialidad de la infracción como tal. Pero eso no quiere decir, o sea, va a estar acompañada además del testimonio de la víctima, ¿ya? Pero eso no quiere decir que se necesite de otros elementos periféricos que puedan coadyuvar a demostrar evidentemente que lo que está diciendo tiene coherencia, ¿no? Y que cumple con todos los requisitos, por ejemplo, del testimonio de la víctima. Entonces, sin duda es importante que no solo existan las dos cosas. Y por ello digo soy crítica, porque quizás ahorita estoy del lado de la víctima, yo soy abogada, hago derecho penal, mañana puedo estar del lado del procesado, y justamente eso es lo que se tiene que valorar y eso es lo que hay que llevar al juez. Ahora, usted me pregunta respecto a los metaperitajes, si es que quizás ese metaperitaje realizado por otro experto
desvirtúa lo mencionado en este. Yo he tenido un caso en que se lo bajó de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente los casos, los peritajes de fiscalía muchas veces carecen de muchos errores. Están plasmados con muchos errores que lo que generan incluso en lo posterior. Y es a lo que voy, porque esto perjudica a la víctima o también puede perjudicar al procesado, ¿no? Entonces esto ya es parte del sistema. Pero sí, o sea, totalmente válido. Gracias, doctora, un gusto. Mucho gusto. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su tan distinguida participación en este diplomado que se está desarrollando, estimada doctora. Le cedo la palabra para que se pueda despedir de todos los participantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones, por sus preguntas. Para mí ha sido un honor poder dirigirme a ustedes y compartir un poco del conocimiento que he ido adquiriendo. Muchas gracias nuevamente, Latin Juris, por la invitación y felicitaciones nuevamente. Una buena noche. Muchas gracias, estimado. Bueno, estimados participantes, continuando